acompañen, a todas las directivas del privilegio. Buenas tardes para todas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a esperar unos 2 minutos y a las 6:15 iniciamos. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Bienvenidas a esta primera sesión de Ruta 2, que corresponde pues a todo lo que tiene que ver con las generalidades del diplomado. Y voy a empezar a presentar lo que tiene que ver precisamente con toda la estrategia de apropiación digital, que es de la cual hace parte pues el diplomado. Me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Alguien que por favor me confirme si se ve mi pantalla. Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el diplomado hace parte de la estrategia de apropiación digital para la innovación educativa, denominada EducaLab. En esta estrategia, pues, se integra el equipo de computadores para educar y específicamente, pues, la subdirección de formación e innovación con el interventor del contrato, que es el señor Luis Gabriel Porras, y el gerente del proyecto, William Cuellar. El equipo de trabajo en esta ocasión está integrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, quien es el equipo operador de esta estrategia o de este diplomado como tal. Entonces, como ven ustedes en pantalla, hay un gerente del proyecto, están los diferentes líderes correspondientes, por ejemplo, al líder del diplomado EduMaker, al líder de Scholastic Familia, los líderes operativos, el soporte de plataforma, y, perdón, el asistente administrativo financiero. Asimismo, pues contamos con otros cargos como el diseñador de las experiencias,
quien es la persona encargada pues de precisamente darle vida a cada una de las actividades que ustedes van a realizar a lo largo del curso de Ruta 1 y Ruta 2. Y los asesores de apropiación digital, que en este caso somos los asesores de formación y los asesores de acompañamiento. Los asesores de formación somos quienes estamos con ustedes en las sesiones sincrónicas. En este caso, pues yo soy una de ellas. Mi nombre es Lina María Arévalo. Y los asesores de acompañamiento son las personas encargadas de establecer contacto con ustedes a través de los diferentes medios y específicamente a través de los grupos de WhatsApp. Es decir, donde van a recibir pues toda la información correspondiente a las distintas sesiones y demás. Y tenemos también una persona encargada pues de la gestión documental. Esta estrategia de apropiación digital llamada EducaLab tiene 5 grandes componentes. El primero de ellos, las rutas de formación. En segundo lugar, los laboratorios de innovación. Luego estarían las experiencias creativas, la escuela TIC Familia y como tal el componente pues EducaLab. Es importante aclarar que por cada una de estas fases ustedes irán pasando a lo largo del desarrollo del diplomado. El diplomado, ¿cómo se llama? EduMaker, y es el diplomado para la implementación de experiencias Maker en el aula. Este diplomado pues tiene una división importante, unos componentes importantes, así por supuesto como unos propósitos. En este caso, pues fortalecer precisamente el uso de la tecnología, el enfoque educativo STEM y la cultura maker en la educación. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de qué es cultura maker? ¿Saben a qué se refiere el concepto? Yo no conozco nada de EduMaker. ¿Alguien más? Bueno, en todo caso, para que empecemos a familiarizarnos con los términos, cuando hablamos de cultura maker en la educación, estamos hablando de ese enfoque que pretende que los estudiantes realicen diferentes actividades y propongan soluciones a problemáticas que los aquejan, a situaciones de su propio entorno, de su propia comunidad, desde su misma realidad, utilizando elementos del entorno. Y es un concepto que viene fuera de la pedagogía o fuera del ámbito educativo, porque nace de ese movimiento que se llama los hacedores o de esa filosofía de hazlo tú mismo. Esto se ha traído al ámbito educativo, al contexto educativo, precisamente para fomentar en los estudiantes estas habilidades creativas, estas habilidades de resolución del aprendizaje basado en retos, para que ellos precisamente puedan encontrar a través de este tipo de enfoques la solución a los distintos problemas pues, que los aquejan, como lo acabo de decir. Y que nosotros como docentes también tengamos alternativas, conozcamos de metodologías diferentes para llevar a cabo el contenido de las asignaturas que nos corresponden, que realicemos distintas experiencias, que el aprendizaje sea mucho más significativo, que todo lo que tiene que ver pues, con el desarrollo de nuestra actividad docente, pedagógica, esté marcado pues, en estos nuevos enfoques que son innovadores y que además pues, están cobrando relevancia con el paso del tiempo y están siendo pues, cada vez más fuertes. Lo mismo sucede con la incorporación del uso de la tecnología y las competencias del siglo XXI. Esas competencias del siglo XXI y ese uso de la tecnología no se refiere únicamente al uso de máquinas súper avanzadas, de computadores de última gama, de la última tecnología o de la tecnología de punta. Se supone que tecnología es un invento o un avance que se ha dado, que se ha llevado a cabo con el fin de resolver un problema. Y en ese sentido, pues si nosotros nos ponemos a ver nuestra cotidianidad, vamos a encontrar una cantidad de avances tecnológicos que en su momento fueron una gran innovación, pero que para nosotros tal vez sea lo más normal del mundo. Por ejemplo, una cuchara. En algún momento, dejar de comer con las manos y utilizar estos implementos, pues fue una revolución. Y eso hace que se haya utilizado cierta tecnología para desarrollar pues este implemento. Lo mismo sucede con estas competencias en el uso de la tecnología
claramente no pues dirigido a generar este tipo de recursos como cucharas y demás, pero sí a que haya un pensamiento computacional, es decir, que haya un uso de la lógica, un uso de ciertos algoritmos y de cierta creatividad para desarrollar un pensamiento que vaya dirigido a resolver un problema a través de unas instrucciones. Entonces allí se combina ese uso de la tecnología, esas competencias del siglo XXI, el enfoque educativo STEM, que es la sigla en inglés para las... para integrar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y lo que tiene que ver con la cultura maker. Entonces, el propósito por el cual nace este diplomado es precisamente ese, dar a conocer o fortalecer todas estas competencias en los estudiantes teniendo en cuenta los distintos enfoques y los aspectos que yo acabo de mencionar. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este diplomado? Ofrecer las experiencias de aprendizaje virtuales con el uso y la apropiación de las TIC en el enfoque educativo STEM en el aula y en espacios no convencionales. Esto, por supuesto, para que ustedes puedan recibir esta formación, realizar estas experiencias y que a su vez puedan replicarlas con sus estudiantes. Reconocer las nuevas oportunidades de transformación del quehacer educativo, lo acababa yo de mencionar cuando estaba hablando de cómo el implementar la cultura maker o cómo implementar estas nuevas estrategias y estos nuevos enfoques hace que nosotros, podamos fortalecer y reconocer esas nuevas oportunidades para mejorar la actividad académica o la actividad pedagógica que desarrollamos. Incentivar la cultura de formación autogestionada, tanto en ustedes como en los directivos docentes, para que precisamente haya una actualización continua en enfoques pedagógicos, en enfoques innovadores, y que esto pues se vea también reflejado en el desarrollo a las actividades académicas y en el rendimiento de los estudiantes. Que ustedes tengan la posibilidad de conocer más, de aprender más, de poder hacerlo de manera autónoma para que asimismo puedan, como lo digo, replicar ese conocimiento con los estudiantes y de esa forma pues también ustedes puedan ayudarles a ellos con este tipo de competencias como la autogestión. Reforzar las competencias asociadas a la implementación de metodologías, tecnologías y tendencias educativas innovadoras, como todo lo relacionado con el pensamiento en diseño o design thinking, que es una metodología supremamente importante para la realización del diplomado y que por supuesto también cobra gran importancia en el ámbito educativo recientemente, gracias a todo lo que nos permite hacer y que más adelante pues yo les voy a empezar a explicar. Y en quinto lugar tenemos la promoción de los espacios con metodologías participativas enfocadas en potenciar el aprendizaje colaborativo y la construcción de redes de apoyo entre docentes. Sabemos que el trabajo que se realiza en la academia muchas veces ocurre de manera solitaria o de manera unipersonal, y aquí la invitación es que precisamente ustedes puedan integrar nuevas redes de apoyo o que puedan construir desde cero esos grupos interdisciplinarios para que se apoyen en la labor de otros docentes y puedan generar proyectos importantes y de gran trascendencia para sus comunidades educativas, y por supuesto que eso les permita a ustedes una mejor formación y un mejor desenvolvimiento en su quehacer. Les decía que entre el contenido, una de las partes importantes de esta estrategia de apropiación digital son las rutas de formación. ¿A qué llamamos rutas de formación? A un conjunto de cursos autogestionados y de experiencias creativas que les va a permitir obtener un conocimiento en dos aspectos distintos. Hay una ruta 1 que se refiere al uso de tecnologías y elementos de electrónica con uso de material RAE y electrónica, es decir, esos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Y la ruta 2, el uso de tecnologías y metodologías innovadoras para la educación con elementos del entorno, que es donde yo les voy a estar acompañando y a donde ustedes pues se inscribieron también. ¿Qué vamos a hacer entonces a través de este diplomado? Van a tener 4 momentos o van a cumplir ustedes como docentes con estos 4 elementos. En primer lugar, van a tener la posibilidad de desarrollar cursos especializados, 5 cursos que son completamente autogestionados.
Quiere decir que ustedes van a ingresar a la plataforma, en un momento también veremos cómo se ingresa a la plataforma, van a ingresar a plataforma, van a buscar el contenido de la clase, van a leer las guías, a realizar las actividades, a ver los videos y luego de eso van a completar pues unas evaluaciones que les permitan medir el conocimiento que han obtenido a través de estos cursos. Insisto, son cursos autogestionados, es decir, ustedes saben qué tiempo le pueden dedicar a la realización de estas actividades. Recomendación, que puedan dedicarle en este tiempo que queda antes del receso escolar, puedan dedicarle un tiempo de 2 o 3 horas a la semana para que puedan, 3 o 4 horas a la semana para que puedan avanzar lo más rápido posible, tanto en la gestión de los cursos como en las experiencias creativas. Es importante aquí hacer una aclaración y es que el diplomado no se suspende ni hace receso de vacaciones, ni va a quedar, digamos, a medias con la presentación de las actividades. Ustedes tienen 10 semanas para poder presentar tanto los cursos especializados como las actividades correspondientes a las experiencias creativas. Es decir, que ya que viene el receso de vacaciones, ustedes deberán continuar con la formación, pueden unirse para trabajar con sus estudiantes si es que eso es posible en algunos días del receso o darles a ellos las guías para que ellos las estudien de manera que cuando regresen del receso puedan ustedes integrar ese conocimiento y desarrollar la experiencia con mayor agilidad para subir pues esas evidencias. En ese caso, pues en segundo lugar está la implementación de esa experiencia creativa. En cada semana ustedes van a tener la posibilidad de asistir a unas sesiones sincrónicas en donde se va a hablar de una de las fases del pensamiento en diseño y asimismo se va a explicar una unidad de esas experiencias creativas. En total son 5 experiencias que ustedes deben realizar ustedes y replicar con sus estudiantes. La implementación de experiencia creativa con estudiantes, pues es lo que acabo de decir, es el paso número 3, así como ustedes reciben un conocimiento respecto a una unidad, por ejemplo, la unidad Maker, la unidad de STEM, la unidad de programación, la unidad de gamificación y la de narrativas, que son 5, así como ustedes reciben ese conocimiento y esa capacitación, desarrollan esa experiencia, asimismo ustedes van a replicar la sesión con sus estudiantes para que ellos puedan recibir esa capacitación y además ustedes al inscribirse al diplomado, se inscribieron ustedes y inscribieron un grupo de 15 estudiantes. Con esos 15 estudiantes es que van a realizar bien sea cada una de las experiencias o van a trabajar en conjunto con las experiencias al tiempo. Y luego viene el diseño de la experiencia creativa original, es decir, una experiencia propia. Al finalizar, o para finalizar el diplomado mejor, además de realizar los 5 cursos y además de realizar las 5 experiencias creativas, ustedes deben proponer, de acuerdo a la situación que se presente en su entorno, al problema que ustedes hayan detectado con su comunidad o con su grupo de estudiantes, y utilizando la metodología de pensamiento en diseño, van a desarrollar una experiencia creativa propia. Es decir, van a poner en práctica lo que se ha aprendido y van a proponer ustedes la solución a través de cualquiera de las metodologías que se trabajan, como lo digo, STEM, programación, narrativas, gamificación o Maker, utilizando perdón, los elementos del entorno. De esa manera, entonces, aquí vemos cuál es la distribución del tiempo que se debe hacer en los cursos especializados. Tenemos que son 12 horas semanales, pero que es de autoformación, es decir, cada docente debe destinar un tiempo para ello y poder hacerlo a conveniencia. Es un trabajo que se hace de manera asincrónica, cada quien lo hace en el momento que puede. La implementación docente de la experiencia creativa, hay una sesión de trabajo de 3.5 horas semanales
Hay un trabajo o unas sesiones sincrónicas que son las que están programadas para estas jornadas los martes, para el caso de ustedes, grado 8 y 9 de la cohorte 3. Las sesiones serán los martes de 6 de la tarde a 9 de la noche. La implementación de la experiencia creativa con estudiantes son 4 horas semanales y eso ustedes pueden escoger si lo hacen dentro de su hora de clase, dentro del trabajo que hacen con los estudiantes, o si se reúnen con ellos en jornadas pues distintas. Lo más fácil, por lo que optan prácticamente la mayoría de los docentes, es que involucran sus asignaturas o involucran el trabajo, perdón, al desarrollo de sus asignaturas para poder cumplir con la meta de estas 5 experiencias. Y en el diseño de la experiencia creativa original o de la experiencia propia, tienen pues 0.5 horas semanales. Allí entonces ustedes van a tener la asesoría o el acompañamiento, perdón, de un asesor de apropiación digital para que los guíe en la formulación como tal de esa experiencia creativa, cuáles son las plantillas y los formatos que deben utilizar y cómo es la metodología pues para que suban esta experiencia y todo lo que deben hacer para poder cumplir con los requisitos. En general, estos son los requisitos del diplomado. ¿A quién está dirigido? Pues a ustedes como docentes y directivos docentes del sector oficial de instituciones educativas. También se van a vincular estudiantes en momentos prácticos, es decir, cuando se vaya a implementar las experiencias creativas. Por cada docente se deben vincular mínimo 15 estudiantes. Si hay un profe o una profe que tiene un curso de 15, tiene otro grupo de 20, y va a trabajar, por ejemplo, experiencias de grado octavo, noveno, con un grupo pueden trabajar la experiencia 1 y 2 o la unidad 1 y 2 y con otro grupo pueden trabajar la 3, la 4, la 5 o pueden integrarlos todos, de tal manera que por cada experiencia ustedes deben subir como evidencia el trabajo que realizan ustedes y el trabajo que realizan con sus estudiantes. Los estudiantes no realizan el diplomado ni se certifican, sino con el desarrollo de las experiencias creativas. Se espera que en total se puedan beneficiar 4.400 docentes y directivos docentes y alrededor de 42.000 estudiantes. Si cada uno de los docentes pues, puede vincular este número de estudiantes que estamos diciendo. Los docentes, ¿cuándo se van a inscribir? Pues en este caso de la primera cohorte, ya el 27 de junio finalizaríamos la formación. Con ustedes iríamos hasta el 11 de julio, la semana del 11 de julio, si no estoy mal. Así que tenemos todo este tiempo pues para poder cumplir con esas actividades. ¿En qué proceso vamos o cuál es el proceso, perdón, de inscripción? Tenemos pues la captación de los datos iniciales y de los grados, que eso fue lo que ustedes ya hicieron y por eso están aquí en estas reuniones. Hicieron una preinscripción a través del link y por supuesto la categoría de los grados que cada uno escogió y luego se supone que ya deben estar inscritos también o deben tener ya los datos para poder inscribir a sus estudiantes. La fecha de inicio y la fecha de finalización, como lo decía acá, tenemos la Corte 1, la 2, ustedes hacen parte de la Corte 3, y en este caso, perdón, yo había dicho la semana del 11 de julio y no me daban las cuentas. Hasta el domingo 7 de agosto se cumplen 10 semanas, es decir, durante todo este tiempo vamos a estar trabajando en la realización de las actividades. Recuerden que hay actividades asincrónicas y que son autogestionadas y que hay actividades que son sincrónicas y para las que van a tener el acompañamiento pues, de los asesores, tanto de formación como de acompañamiento. ¿Qué necesitamos entonces para que docentes y estudiantes queden registrados y puedan llevar a cabo todas las actividades? Las instituciones educativas a las que ustedes pertenecen deben avalar a docentes y a estudiantes presentando el documento firmado y este debe contener el listado de docentes y estudiantes registrados en el proceso de formación con todos los datos como lo están viendo. Los compromisos institucionales en cuanto a condiciones tecnológicas y tiempo asignado a docentes y estudiantes y la confirmación por parte de la institución que los docentes cuentan con el permiso en caso de que los estudiantes con los permisos y consentimientos por padres de familia
también son necesarios para participar en el proceso de formación. En caso de que ustedes aún no hayan realizado el proceso de enviar o tengan pendiente enviar la carta al rector, los documentos que les piden, los formatos, los asesores de acompañamiento a través del grupo de WhatsApp les pueden hacer llegar esta información. De una vez aprovecho para decirles que si alguno de ustedes todavía no está en los grupos de WhatsApp o sabe de compañeros que todavía no están en el grupo de WhatsApp a pesar de que ya se inscribieron, por favor me dejen en el chat el nombre completo, el número de cédula y el número de teléfono. Esto yo tomo nota al finalizar la sesión y lo paso pues al asesor de acompañamiento, que son los encargados, como lo decía en principio, de estar con ustedes a través de WhatsApp y de cualquier otro medio de comunicación. ¿Qué beneficios obtiene la sede educativa en la que participan docentes y estudiantes? Recibirán un computador portátil por cada docente que finalice exitosamente el diplomado de UNECA. Eso quiere decir que lo va a recibir aquella institución que su docente haya cumplido con las 5 experiencias, tanto en evidencia de su trabajo como la evidencia que replicó la experiencia con sus estudiantes, que complete los 5 cursos de formación autogestionada y que además genere la experiencia propia. Solo así se puede certificar y solo así esta institución educativa estará pues recibiendo el beneficio del equipo de computador portátil. Cada institución puede recibir un máximo de 5 computadores portátiles, es decir, que por institución educativa solamente 5 docentes con su grupo de estudiantes pues podrá participar. Perdón. Ahora, el componente escuela TIC familia. Aquí intervienen varias instituciones o varios actores, como ustedes se dan cuenta, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Fundación Telefónica Movistar, por supuesto, Computadores para Educar, la Fundación La Caixa, Profuturo y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Qué pasa con la escuela TIC Familia? ¿Qué es esto? Este es un espacio precisamente donde a partir de un curso virtual que se llama Uso y Apropiación de las TIC nivel básico, los padres de familia o los cuidadores van a fortalecer las habilidades enfocadas a las competencias digitales con el objetivo de poder acompañar la formación y el sano desarrollo de sus hijos e hijas en el entorno digital. Es decir, a través de WhatsApp van a estar recibiendo los contenidos para recibir la capacitación y asimismo participar de unas evaluaciones, entre comillas, que les permitan medir la adquisición de conocimiento. Y de esta forma, pues vamos a ir fortaleciendo esas habilidades que tienen que ver con el uso de la tecnología, por supuesto, porque ahora la tecnología hace parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Nuestros estudiantes, hijos, hijas están involucrados todo el tiempo y hay muchos riesgos que se presentan en Internet. La idea es que la mayor cantidad de gente posible, sobre todo los docentes, los padres de familia, perdón, o las familias y cuidadores, puedan estar al tanto de los riesgos, así como de los beneficios también, que se encuentra en el entorno digital para que puedan estar pendiente de lo que pueda suceder con sus menores de edad. Y asimismo, pues que también el apoyo en cuanto a la realización de actividades académicas, pues sea mucho mayor. Quiero presentarles este video. Me avisan por favor si ven y si escuchan. Ana trabaja en una pequeña pizzería en el centro de Villa de Leyva, en Boyacá, pero vive con su familia en un pueblo cercano en Arcabuco. Ana es la mamá de Johan, un niño que cursa 2º grado de primaria. Johan, ¿qué hace tu mamá? Ella vende pizza en la villa. Mi papá me dijo que cuando sea grande me va a llevar a la torre de pizza. Hola, hijo. Vamos, que se nos hace tarde para llegar a casa. Papá, Steven me dijo que cuando sea grande su papá lo iba a llevar a la torre de pizza. Yo también quiero ir y me comeré toda la pizza que pueda. ¿Te imaginas una torre gigante hecha de jamón, piña y champiñones como la que me trae mi mamá? Papá, ¿dónde queda la torre de Pisa? Ana, ¿dónde queda la torre de Pisa? ¿La torre de Pisa? Sí, mi hija. ¿Usted no trabaja en eso?
Debería saber dónde queda esa torre o cómo se prepara. Johan me está preguntando y no sé qué decirle. Tranquilo, Juan. Yo mañana lo consulto con Google o Facebook. Hijo, ¿sabías que la Torre de Pisa queda en Italia? Y además que es una torre inclinada. Este tan solo es uno de los casos que se presentan diariamente en nuestro país, por desconocimiento y difícil acceso a Internet y a las tecnologías de la información. Es por eso que en alianza entre Mintic, Fundación Telefónica y Computadores para Educar, nace un proyecto llamado Escuela TIC Familia, a través del cual conectamos a familias, personas y comunidades con el mundo entero. Padres y cuidadores se formarán a través de la Escuela TIC Familia, en el uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías para que aprovechen estas herramientas en sus actividades cotidianas, familiares, personales y hasta en sus trabajos. A través de Escuela TIC Familia, queremos que no exista una brecha digital entre generaciones ni comunidades. Le apostamos a crear más posibilidades para compartir información, conocimiento, para contribuir a la educación y para aumentar la productividad de los negocios familiares. En Escuela TIC Familia, conectamos para crecer. De todas formas, Ana trabaja en una pequeña pizzería. estos enlaces se los voy a compartir también por el chat para que lo puedan ver en caso de que no se haya, perdón, en caso de que no se haya escuchado bien. Bien, entonces para continuar con la presentación, allí está el resumen de cómo se pretende lograr ese fortalecimiento de esas habilidades, como les decía, de familias y cuidadores. ¿Quiénes van a participar o quiénes pueden participar en esta vigencia del programa de Escuela TIC Familia? Está dirigida a 4.000 padres, madres de familia o cuidadores y a todas aquellas personas que tienen bajo su cuidado niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que van a ser más de, hagamos cuentas, más de 10.000 personas, 20.000 personas, si sacamos un promedio de que cada familia está integrada por 4 personas, estamos hablando de más de 16.000 personas que pueden hacer parte o que pueden recibir esta capacitación. ¿Cuál es la metodología? Pues precisamente el marco metodológico es el M-Learning o el aprendizaje electrónico móvil, que hace uso del conectivismo y de los medios de comunicación como los teléfonos celulares que tenemos hoy prácticamente todos, para que a través de estas tecnologías y el desarrollo de competencias digitales se pueda dar un uso adecuado de los dispositivos móviles y por supuesto eso también permita, como lo decía antes, que el acompañamiento que se da a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, pues sea de mejor calidad, toda vez que están bajo nuestra custodia y cuidado estos menores de edad. Y debemos estar pues al tanto de lo que está sucediendo con el uso de estas tecnologías o con el acceso a libre demanda, como se dice, de Internet. ¿Qué beneficios tiene este curso de Escuela TIC Familia? Identificar las tecnologías más usadas en los procesos de formación, conocer la conceptualización básica sobre TIC, saber buscar, obtener, procesar y comunicar información. Esto es supremamente importante porque ahora ya digamos que dejamos de ir a las bibliotecas de las instituciones educativas, a las bibliotecas públicas, ya no tenemos enciclopedias en casa para hacer las tareas, sino que todo lo buscamos a través de Internet. Pero muchas veces esa búsqueda de información se queda en la manera más sencilla o en confiar en ese primer resultado que nos arroja un buscador, por ejemplo, como Google. Y resulta que no siempre estas primeras respuestas o estos primeros resultados tienen información eficaz o información veraz. Entonces, el aprender a identificar este tipo de información, el aprender a identificar, por ejemplo, noticias falsas o a corroborar información para saber si la fuente de la que vienen es confiable, hace parte precisamente también de este saber buscar, obtener, procesar y comunicar información.
Entender, por supuesto, los riesgos a los que están expuestos los niños en la red, cuáles son algunos dispositivos tecnológicos que se usan en la actualidad, conocer las características básicas de un computador. A veces, bueno, en la mayoría de los casos tenemos acceso a internet o acceso a tecnología, ya no a través del computador como sucedía hace algunos años, sino a través de un teléfono celular, y muchas veces nuestros niños y niñas o nosotros como padres de familia estamos desactualizados de la tecnología que se utiliza en los equipos o cuáles son las partes pues, de estos equipos. Las normas de comportamiento en la red o lo que tiene que ver con etiqueta, y por supuesto esto hace parte también del saber estar y del buen comportamiento, de la educación que debemos ofrecer en conjunto entre padres de familia y educadores, y conocer algunas herramientas de apoyo para la formación de los niños, algunas herramientas TIC que nos pueden ayudar a generar pues, mejores procesos de formación y sobre todo que el acompañamiento desde casa pues también sea mucho más eficaz. ¿Qué competencias se pretenden desarrollar? Estas competencias están ligadas a lo que promete o lo que está planteado en el Manual de Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente del Ministerio de Educación Nacional, que se divulgó en el año 2013, en las que se identifican varias competencias. A saber, las tecnológicas tienen que ver con precisamente identificar estas tecnologías usadas en los procesos de formación, conocer la conceptualización básica sobre las TIC, saber buscar, obtener y procesar la información como lo acabamos de ver, identificar los dispositivos tecnológicos y conocer las características de los computadores. ¿Qué competencias se fortalecen? Hablamos de la competencia comunicativa muchas veces y creo que se hace cada vez más fuerte el hecho de que la herramienta de comunicación ya ahora no sea las llamadas telefónicas, la comunicación personal o la comunicación cara a cara, sino que todo lo resolvemos a través de WhatsApp. De pronto algunas cosas a través de correo electrónico como para tenerlo de manera más formal, pero generalmente ahora la comunicación todo es vía WhatsApp y esto hace que necesitamos conocer los diferentes usos que se le pueden dar y, como lo decía anteriormente, cuándo podemos verificar y compartir información que nos llega también a través de este medio de comunicación. Conocer las normas de comportamiento y, en cuanto a lo pedagógico, conocer la importancia del manejo adecuado de las TIC en los procesos de formación, así como algunas herramientas que pueden apoyar el proceso de formación de los niños. Si hablamos de competencias de gestión, para el caso de Escuela TIC Familia, estamos hablando de comprender la importancia de la correcta gestión de recursos TIC, así como identificar las herramientas de protección disponibles para una navegación segura, que esto es algo que no se implementa con tanta frecuencia y por lo cual los niños, niñas y adolescentes están expuestos pues, de tal manera a los peligros que se encuentran en la red. Debemos saber cómo poder identificar estas herramientas y además usarlas. Generar copia de seguridad de los correos electrónicos también hace parte de estas competencias. Y en cuanto a lo investigativo, está precisamente identificar las fuentes especializadas de apoyo para los procesos educativos de los niños. No sé a ustedes qué les ha pasado, en mi labor como docente me ha ocurrido que muchas veces los estudiantes, incluso universidad, porque soy docente universitaria, llegan con la consulta hecha a clase de información sacada de páginas poco confiables o de páginas que no tienen un criterio tan fuerte en la que cualquier persona puede subir información, y esto hace que esa información que el estudiante comparte en clase pues pueda tener un sesgo o que no sea del todo cierta. Y de esta forma pues no estamos generando una competencia en cuanto a investigar y a conocer, sino que estamos, si seguimos en esta dinámica, estamos llevándolos pues al facilismo y a no verificar esa información de dónde sale. Y eso precisamente es lo que busca estas competencias investigativas. Analizar de dónde sale esa información, cuáles son las fuentes que se pueden encontrar en la red, qué fuentes pueden ser confiables, qué hace confiable a una fuente. Cuando voy a compartir información, ¿cómo hago para verificar que esa información sí sea cierta antes de reenviarla y antes de compartirla? Es decir, comprender todo lo que tiene que ver con el conocimiento desarrollado a través de la red. ¿Cuáles son los contenidos del curso? Aquí vemos en cada una de las semanas, vamos viendo unos temas, conociendo la herramienta WhatsApp, contextualización en competencias digitales, importancia de uso y apropiación de las TIC,
normas de comportamiento en la web, habilidades digitales y sociedad del conocimiento y finalmente el test de conocimiento de la semana 1. Cada semana va teniendo unos contenidos que se comparten diariamente a través de distintos recursos como infografías, videos, podcasts, audios, cualquier tipo de recurso, de manera que a través de esta herramienta como lo es WhatsApp podamos, como quien dice, educarnos y capacitarnos a través de las TIC. Esto dirigido pues a las familias. El contenido o el temario de la semana 2, el uso del computador, realizar búsquedas en Google, el correo electrónico, la importancia del mantenimiento preventivo de computadores, las TIC y las redes sociales y finalmente pues una prueba de conocimiento. En la semana 3 está el celular y las aplicaciones educativas. Esto también es supremamente importante porque ahora vemos los estudiantes o los menores de edad pasan mínimo 4 o 5 horas al día de frente a Internet o con acceso a Internet. Y esto hace que ellos desarrollen una capacidad de pensamiento distinta a la que nosotros teníamos. Por eso mismo debemos estar al tanto de cuáles aplicaciones pueden ayudarnos a generar mayor conocimiento en los niños, una creatividad mayor curiosidad también por los distintos problemas que suceden en su entorno, incluso los niños pequeñitos, herramientas para enseñarlos a leer, las distintas competencias que ellos deben desarrollar pues, en estas etapas iniciales y demás. La seguridad del celular, cómo poder bloquear o cómo poder tener un dispositivo seguro, las nuevas formas de aprender a través del video educativo, los canales educativos y los cursos MOOC, que precisamente son unos recursos supremamente importantes en los que todos tenemos acceso para poder capacitarnos y conocer sobre cualquier tema. El uso de software de protección llamado controles parentales y nuevamente pues un test de conocimiento. Y lo mismo sucede en la semana 4, distintos temas. Peligros en la web, el uso responsable de Internet, plataformas de apoyo para aprendizaje, el vocabulario en las redes sociales, las noticias falsas o las fake news y una prueba de conocimiento. Finalmente, vamos a tener entonces que a través de esta, a través de esta estrategia, pues vamos a tener la posibilidad de generar esta capacitación a padres de familia. Cada curso tiene una duración de 4 semanas, es decir, que este contenido que ustedes estaban viendo lo vamos a depurar en un mes. Son 10 cursos programados, iniciando en mayo y finalizando en julio. Cada curso tiene como promedio 25 padres de familia asistiendo. Hablamos de cursos, de grupos de padres de familia. Este grupo es dirigido por un asesor de apropiación digital que va a estar guiando no solamente el envío de los mensajes y recibiendo la información, sino que, por supuesto, orientando todo lo que tiene que ver con la capacitación. Las inscripciones estarán abiertas, a partir del 25 de marzo y estarán disponibles hasta el 2 de julio. Son gratuitas en las 6 regiones del país y están sobre todo dirigidas a entidades focalizadas en las secretarías de educación de acuerdo con la articulación territorial que se haya hecho en esta vigencia. La convocatoria abierta en las redes sociales a través de la landing page que se puede encontrar en este enlace que también se los voy a compartir por el chat para que lo tengan allí. Se me perdió. Bueno, entonces ahorita se los vuelvo a compartir. Ok, entonces seguimos acá. Un momento. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Buenas tardes. Mi nombre Buenas tardes. es Inés Janet González.
Yo tengo una inquietud. Yo no he hecho la inscripción de los estudiantes, pero en el momento que yo haga la inscripción de los estudiantes, los padres de familia también tienen que participar, tienen que inscribirse. Sí, pregunta. Perdón, la pregunta es si los estudiantes, si los padres de familia de los estudiantes que van a participar también deben inscribirse. Sí, esa es la pregunta. No necesariamente, aunque sería ideal, porque vamos a estar como abarcando todo al mismo tiempo. Ah, porque la inquietud que tengo es esa. Si yo escribo los 15 estudiantes que yo escoja y los padres de familia no quieran o no tengan el tiempo disponible, No, pues no es obligatorio. no necesariamente, no pasa nada. Ustedes como docentes responden, lo pongo entre comillas, por lo que hagan ustedes como docentes y sus estudiantes. Ah, gracias, muy amable. Ok, ¿alguien más? Disculpe, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribir los estudiantes? Ustedes ya deberían estar en esta primera semana inscribiendo estudiantes. Y lo que pasa es que yo, ¿y con qué link? Porque la verdad no. ¿Ustedes ya están en el grupo de WhatsApp? No, yo no. Me dejó en el chat los datos de contacto, nombre completo, cédula y celular. Sí, señora. Ya, Ok, yo entonces yo paso esos datos al asesor de acompañamiento y ellos la estarán contactando para darle las indicaciones. Entonces, cuando usted ya se encuentre en el grupo de WhatsApp o cuando yo le pase ese número de teléfono, usted le pregunta, le dice cómo hago para inscribir a los estudiantes, porque necesitan, como les decía, un formato y una carta, pues un compromiso por parte de la institución educativa también. Entonces, ellos Bueno, les pasan toda la información. los grados que yo tengo inscritos son 8º y 9º. ¿Son 15 de cada grado o 15 en total? No, 15 en total, 15 Ok. en total. Usted puede manejar, no sé, por decir algo, 7 de un curso, 7 del otro, me salieron 10 de noveno y 5 de octavo, no hay problema. El todo es que Ok. los chicos se encuentren en esos dos grupos. Bueno, Pero muchas gracias. yo O tengo solo de octavo o solo de noveno, que también puede suceder. Ah, ya. Y otra cosa, ustedes envían la autorización para, pues, como de pronto para hacer videos para que los padres autoricen. Sí, todo ese material, todos esos formatos los tienen los asesores de acompañamiento. Como les digo, ellos les hacen llegar cada documento que se necesite porque precisamente se van a tener que subir unas evidencias como fotografías, por ejemplo, de los estudiantes y pues en este caso esto es bastante complicado y necesitamos una autorización también para ello. Gracias. Bueno, continúo entonces. Este curso se certifica, sí, finalizado el proceso formativo de el uso de apropiación de las TIC nivel básico, que es, estamos hablando de Escuela TIC Familia, se va a entregar pues una certificación que será enviada pues vía correo electrónico para que puedan presentar en caso de cualquier inquietud que se presente al respecto. Insisto, es un curso de uso y apropiación nivel básico de TIC. Contacto de atención, ustedes tienen estos dos contactos, les voy a dejar por acá. Ay. Voy a dejarles por acá los datos. Este es el correo. Y este es el número de teléfono para soporte y contacto de cualquier información que se requiera sobre el diplomado como tal. Disculpe una preguntita, qué pena. Tranquilo. Nosotros tenemos, bueno, ya creo que respondí, pero ¿quién es responsable de inscribir a los padres de familia? ¿Cómo se hace esa campaña educativa? Ustedes pueden hacer la campaña y ustedes pueden promocionarlo, pero cada padre de familia es responsable de inscribirse. Por eso, ¿y cómo saben ellos que hay un diplomado, que ese cuento? O sea, No. ¿quién es? No. El diplomado es para docentes y directivos docentes. Lo que está dirigido a Escuela TIC Familia es un programa, un curso de 20 horas. Ah, ok, 20 horas.
Es un curso de 20 horas porque es un curso que se va a realizar a través de WhatsApp, en el que semana a semana se va abordando un tema nuevo y cada día se va enviando pues una información nueva respecto a ese tema. Y cada semana, por decir algo, los sábados se va a presentar un examen o un test, no es un examen, un test para saber qué tanta información se ha recibido, si ya la saben, si no la saben, qué tanta apropiación tienen de ese conocimiento que se compartió. Pero es un curso nada más de 20 horas para los padres y madres de familia. No es un diplomado para ellos. Ok, mire, por ejemplo, yo podría motivar a mis padres de familia por mis grupos de WhatsApp. Sí, ¿Y claro. cuántos padres de familia por institución no tiene límite? No tiene límite tampoco. Ah, ok. No tiene límite, usted puede vincular a los padres de familia. Es un curso totalmente gratuito que, insisto, se hace a través de un grupo de WhatsApp en el que semana a semana se van compartiendo distintos temas y al final pues se entrega una certificación, pero no es un diplomado y eso debe quedar claro. Bueno, sí, señor. Muy bien. Entonces, para los acuerdos, en cuanto a los acuerdos y compromisos, se necesita pues esto es lo que nosotros necesitamos pues para aprobar y para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el diplomado, la confirmación de las sedes educativas y el perfil de los docentes a beneficiar, que esto pues no corresponde a ustedes, enviar las bases de datos actualizadas también corresponde pues a rectores y directivos docentes, explorar alternativas para los docentes y estudiantes cumplan con requerimientos técnicos y tecnológicos, también es un trabajo que se hace articulado, pero en el que ustedes como, digamos, como estudiantes del diplomado o beneficiarios del diplomado no tienen como ninguna injerencia, y establecer y presentar mecanismos de seguimiento y control hacen parte pues de los compromisos que se hace el operador, en este caso la Universidad Tecnológica de Pereira, así como la certificación y aprobación del conocimiento del cronograma. Bueno, esas son como las generalidades de este diplomado al que vamos a iniciar. A continuación voy a presentarles un video sobre el acceso a la plataforma o sobre el uso de la plataforma y luego seguimos entonces con lo que tiene que ver ya con la metodología de pensamiento en diseño, que es la que hace también parte o que es fundamental para el desarrollo de las actividades dentro de este diplomado. Entonces, permítanme un momento, por favor. Hola, te damos la bienvenida a la Academia de Formación de Computadores para Educar. En el explorador instalado en tu computador escribimos la URL formacion.cpe.gov.co, la cual nos va a remitir al sitio oficial de la Academia de Formación CPE. Una vez allí, identificamos cuál es la ruta de formación a la que pertenecemos en los recuadros, hacemos clic sobre ella y nos redirige al espacio de acceso. En nombre de usuario digitamos nuestro número de cédula y en contraseña añadimos también el mismo número. Luego hacemos clic en Acceder. Una vez dentro del aula, en la pestaña General, visualizaremos información del diplomado, los elementos que lo componen, las líneas de desarrollo e información de la ruta formativa. En la pestaña de lanzamiento encontraremos los conceptos básicos de Design Thinking y la presentación de contenidos educativos digitales de Computadores para Educar. También encontraremos un cuestionario de diagnóstico de competencias TIC y la actividad para hacer entrega de nuestra experiencia creativa propia. Esta estará disponible durante todo el diplomado.
Luego está la unidad 1. Allí encontraremos el material relacionado con la primera fase de la metodología Design Thinking, conectar, y asimismo encontramos el material para el desarrollo de las experiencias creativas y solo tendremos acceso a los recursos de acuerdo al grado lectivo de nuestros estudiantes. Dentro de la sección de experiencias creativas vamos a encontrar la guía de la experiencia creativa del docente y del estudiante, simuladores y anexos si los requiere. Y por último, encontramos una infografía de los lineamientos ambientales de Computadores para Educar. Ten presente que las experiencias creativas a lo largo del diplomado conservarán la misma estructura y recursos para su desarrollo. Para regresar, damos clic en la flecha atrás de nuestra ventana y tendremos la vista nuevamente de las demás unidades. Encontrarás la misma estructura de contenidos y en la parte inferior las actividades. En las actividades de entrega encontrarás indicaciones para su desarrollo. Además, la plantilla donde deberás presentar las evidencias de tu trabajo en formato PDF. La plantilla te solicita tus datos básicos y una diapositiva para la publicación de las fotografías. Después de las indicaciones puedes desplegar un documento de apoyo que te da ejemplo de cómo presentar las fotografías y los criterios de aprobación a través de rúbricas. Para hacer la entrega de tu plantilla en PDF, hacemos clic en Agregar entrega. Nos va a aparecer un recuadro para adjuntar archivos. Ubicamos la carpeta donde está alojada la plantilla en PDF y la arrastramos hasta el recuadro punteado y esperamos a que cargue. Seguido a ello, hacemos clic en Guardar cambios. Recuerda que está lista para calificar. También podemos editar o borrar la entrega desde el mismo espacio. En la unidad 2, en la sección de las actividades, además de las ya vistas, encontraremos unas encuestas de monitoreo para docentes y directivos docentes que diligenciarás de acuerdo a las instrucciones de tu asesor. Dentro de la unidad 3, 4 y 5 van a encontrar la misma estructura de contenidos y actividades al igual que en la unidad 1. En la pestaña de aterrizaje vamos culminando nuestro proceso. Encontrar un material de apoyo para la implementación del enfoque educativo STEAM en tu aula. Además, encontrarás un cuestionario para que identifiques los avances que has tenido en cuanto a competencias TIC. En la pestaña de repositorio se encuentra un espacio en el que podrás navegar y visualizar todos los recursos de autoformación y las experiencias creativas de acuerdo a tu ruta. Haciendo clic en Aprender, accedes a los cursos y en Experimentar a las experiencias creativas. Para finalizar, en la pestaña de Encuentros tienes la programación de las clases virtuales que tendrás con tu asesor y podrás acceder a ellas haciendo clic en el icono de Zoom. Una vez realizada la clase virtual, podrás encontrar la grabación de la misma y reproducirla cuando lo necesites. Éxitos en este viaje. ¿Alguna pregunta respecto al uso de plataforma? No, profesora Nancy, el enlace de inscripción para padres, tengo que verificarlo porque no sé por qué no me da la posibilidad de acceder. Pero si me permite un momento, verifico con los asesores de acompañamiento. Ya solicité la información respecto a lo de Escuela TIC Familia y ya les voy a compartir el enlace
para que puedan ingresar a la academia. Por favor, pueden verificar si se encuentran activos ingresando a la plataforma. El usuario y la contraseña es el número de cédula, sin puntos, sin espacios, solo el número de la cédula. Vamos a intentarlo en este momento y si alguno de los que está acá tiene algún inconveniente, me lo hace saber, por favor, dejándome nombre, cédula y celular en el chat. Si no tienen inconvenientes, por favor me hacen saber también para poder continuar. Gracias, Claudia. ¿Alguien más ya lo intentó? Sí, ya pude ingresar. Muchas gracias, Daisy. Entonces voy a compartir pantalla para que hagamos un recorrido rápido. Listo, profe Nancy. Gracias, Inés. Muy bien, me parece perfecto que hayan ingresado sin ningún inconveniente. Entonces, quiero compartir con ustedes aquí algo importante. Acá en la pestaña de lanzamiento van a encontrar, bueno, todo esto deben revisarlo, van a encontrar en esta parte de acá abajo, entrega de mi experiencia creativa propia. Esta va a estar habilitada desde ahora, pero no es la experiencia de la primera semana. Recuerden que esta experiencia creativa propia es la que va a... la que ustedes van a desarrollar al finalizar el diplomado o es como el requisito final. Y es que ustedes deben proponer una solución de manera creativa para una situación o un problema que se presente en su grupo de estudiantes, en su colegio, en su comunidad. ¿Ya? Entonces, allí es donde la van a subir. Recuerden que está aquí en la pestaña de lanzamiento, pero que esa no es la actividad o la experiencia creativa de la unidad 1. La próxima semana, entonces, ya nosotros vamos a estar realizando lo que tiene que ver pues con la experiencia creativa de acuerdo al grado que cada uno de ustedes esté. Para el caso ustedes estarían aquí en grado octavo, noveno, y allí pueden ver la guía, tanto la guía de los docentes como la guía de los estudiantes. Hay una información que varía en cuanto a la cartilla, por decirlo así, o a la guía que se comparte con los estudiantes y de la que tienen ustedes o la que tenemos nosotros como docentes. Y aquí es donde ustedes van a subir la experiencia creativa de ustedes y aquí cuando trabajen con sus estudiantes o repliquen el trabajo con los estudiantes, pues aquí es donde lo van a subir. Así se repite con cada una de las unidades. Cuenta, aquí tenemos 5 unidades, por cada una de ellas tenemos un curso o una actividad, una experiencia propia y en cada una de ellas también vamos a abordar una de las fases del pensamiento en diseño.
¿Ya? Entonces quería explicarles eso acá en la parte del lanzamiento, porque he recibido preguntas de otros profesores que piensan que esta experiencia creativa propia es la primera o que se le va a cerrar, y no es así. Esta es la última experiencia creativa que deben subir y va a estar habilitada. Bueno, es la última, no quiere decir que la vayan a dejar para el final, la pueden desarrollar cuando ustedes lo consideren, pero para que sepa que es el requisito, va a estar abierto pues hasta el final para que puedan desarrollar o puedan subir toda la información. Lo mismo todas las experiencias, realmente tenemos estas 10 semanas, sabemos que no todas las semanas pueden ustedes desarrollar la actividad, habrá semanas, quizá hay algunas semanas y sería muy bueno en la que puedan desarrollar 2 experiencias con los estudiantes, o ustedes primero las 2 experiencias ustedes, y habrá otra semana en la que quizá no puedan subir nada. Entonces la idea es que tengan estas 10 semanas, como les decía, hasta el 7 de agosto, para que se pongan al día y para que realicen todas las actividades, tanto de los cursos autogestionados como de lo que tiene que ver con las experiencias creativas. Las unidades las vamos a ir desarrollando con usted. Señora. Las unidades Sí, se van a ir señora. con usted. Sí, señora, yo soy la asesora de formación, los voy a estar acompañando en todo el proceso de cada una de las unidades. Y profesora Nancy, no se ha desplegado la experiencia creativa de la primera unidad porque deben realizar primero el autorreporte y las actividades correspondientes a esta semana. Yo creería que a partir de mañana, pasado mañana, ya estaría habilitada esas actividades. Sin embargo, voy a preguntar para tener información de eso. De por qué están bloqueadas. Ah, ok, ya lo hice. Perfecto, no hay ningún problema. De todas formas, si desaparece bloqueada, pues puede ser por eso, pues, hasta que veamos esta sesión que es sincrónica. ¿Alguna otra pregunta respecto a plataforma? Bueno, entonces voy a compartir ahora lo pertinente, lo correspondiente con la fase 0 o las generalidades de pensamiento en diseño. ¿Habían escuchado antes hablar de pensamiento en diseño? ¿O de design thinking? Yo no. Bueno, vamos a dar por hecho entonces que los demás no habían escuchado tampoco sobre el término. Tampoco. Entonces, muy bien, entonces vamos a iniciar por decir que el pensamiento en diseño tiene varios conceptos básicos o varios términos a tener en cuenta. Tenemos, en primer lugar, que hace parte de lo que se conoce como metodologías ágiles. Y esto quiere decir que son esas metodologías diseñadas para que los proyectos que se realicen a través de ellas sean de manera rápida y flexible, que se pueda dividir en varias partes y de esa forma se pueda abarcar mucho más cada una de las partes que componen un proyecto, se abarca mucho más y se abarca también de manera rápida e integral. Esto porque la metodología de pensamiento en diseño, a pesar de que tiene 5 fases, son 5 fases que permiten desarrollar de manera creativa, interdisciplinar, colaborativa, sencilla, dinámica, lo que corresponde pues, a cada una de estas fases. Y la forma en la que está diseñada la metodología o la manera en la que se desarrolla el trabajo a través de esta metodología es bastante práctica y dinámica para ponerla en juego, por ejemplo, en el caso de desarrollo de proyectos educativos o proyectos pedagógicos. Otro tema importantísimo del pensamiento en diseño o de esta metodología es que es un proceso que se centra en las personas. Cuando hablamos de que está centrado en las personas, nos referimos a que es una metodología basada en las necesidades del usuario final. Hablando de que traemos esta metodología al contexto educativo o al ámbito educativo, nuestros usuarios finales van a ser los estudiantes. Es decir, vamos a centrarnos, y esto aplica por supuesto para el desarrollo de su experiencia creativa propia, vamos a centrarnos en las necesidades que tienen los estudiantes. Necesidades pueden ser el desarrollo de
en la realización o en el transcurso de una asignatura, puede ser una necesidad que tiene que ver con el entorno, puede ser una necesidad que afecta a toda la institución educativa, o un problema, perdón, que afecta a toda la institución educativa. Es decir, aquí lo importante es las necesidades, los deseos, lo que exigen los usuarios finales o las personas. Y esto marca totalmente la diferencia con otras metodologías de trabajo, porque otras metodologías se basan en teorías, porque otras metodologías se basan en la experiencia de quien dirige el proyecto, en el conocimiento de quien dirige el proyecto. No quiere decir que esas metodologías estén mal. Simplemente aquí se les da voz o el centro del diseño de esta solución está en esa necesidad que queremos resolverle con base en lo que las personas de verdad quieren, de verdad anhelan. Por eso se dice que es un diseño o que es el design thinking está centrado en las personas. Otro elemento importante es la creatividad. La forma en la que se desarrollan perdón, los procesos y las soluciones a los posibles problemas debe ser de manera creativa y tener ideas originales. Cuando hablamos de creatividad, no hablamos únicamente de pensar en cosas que a nadie se le hayan ocurrido, sino de utilizar elementos de nuestro entorno, elementos que están creados para otra cosa, pero que lo podemos aprovechar para resolver un inconveniente, una situación para la que no estaba diseñado para nada. Eso quiere decir que a una idea o algo que ya está creado, se le está agregando un valor cuando se le da un uso distinto para el que fue creado, pero que además resuelve un problema. Otro elemento importante a tener en cuenta, si ya estamos hablando de creatividad, en el pensamiento en diseño también hablamos de innovación. Y esa innovación pasa no solamente por pensar en ideas brillantes, sino también por poder, más allá de que sea una idea brillante, de que esa idea me la puedan comprar, por decirlo así. Es decir, que a la gente le resulte útil. Yo para qué quiero no sé, un protector solar, por pensar cualquier cosa, un protector solar que me refresque el rostro, se convierta en agua, sus partículas se conviertan en agua cada vez que que se aumentan los rayos solares, qué sé yo, cualquier cosa así. Si a mí esa idea no me la va a comprar la gente porque además es supremamente costoso, porque a la gente tal vez no le interesa si utiliza o no utiliza protector solar, porque para la gente es más importante otras cosas o son más importantes otras cosas, si hay otras necesidades y otras prioridades. Entonces no vale únicamente, cuando hablamos de innovación, no hablamos únicamente de crear o de implementar algo totalmente nuevo, sino que eso nuevo añada valor, mejore ideas a experiencias que ya existen, pero que además la gente le vea la conveniencia, la gente entienda y quiera tener esa innovación. Hablamos entonces de dos tipos de innovación. Una innovación inicial, que es crear algo totalmente nuevo, completamente nuevo, y otra innovación que se llama exponencial, que es mejorar algo que ya existe. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de las experiencias o el marketing de experiencias. ¿Habían escuchado algo parecido a marketing de experiencias? ¿No? Bueno, les No, pregunto. el marketing no es ofrecer algo o venderlo, ¿Vender? ofertarlo. Vender. Ofertar, vender. Vender. Marketing de servicio, ¿no? Marketing Pero es experiencia. de pero estamos hablando, exacto, de marketing de experiencia. Pues ofrecer, ¿no? Les iba a preguntar, o les iba a hacer otra pregunta, y es si en sus municipios o ciudades hay algún negocio que venda lo mismo que venden todos, pero distinto. Y si conocen algún caso, pues que nos cuenten, nos pongan un ejemplo. ¿Cómo así? Lo mismo que venden todos, pero distinto. ¿De qué manera es distinto? Precisamente en la experiencia.
Y ahí entonces donde vemos la innovación exponencial. ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿O a dónde voy con esto? Cuando hablamos de una experiencia o de ofrecer, de vender algo que sea lo mismo que todos venden, pero hacerlo distinto, nos vamos a esa experiencia que hace o que le agrega valor a lo que nosotros estamos haciendo. Voy a poner el caso de diseñadores de moda. Hay personas que le prestan mucha atención a este tipo de implementos o a la indumentaria, más allá de que sea una prenda de vestir, les importa que sea de cierto diseñador o de dónde viene la tela o cómo es el proceso de fabricación de la prenda y si es ecoamigable y no sé qué. Para otras personas esto es totalmente irrelevante. Cuando hablamos de innovación, si yo tengo una empresa o una marca que confecciona camisetas, pues ¿cuántas marcas que venden, que confeccionan y venden camisetas hay en Colombia? Hay miles que hagan eso. Pero es que yo además estoy haciendo las camisetas en una tela que es hecha a partir de plástico reciclado. El proceso para teñir las telas lo estoy haciendo de manera artesanal, con tintas totalmente naturales, ecoamigables, sustentables, sostenible, mejor dicho, todos los términos que ustedes quieran. El proceso de la elaboración de la prenda, de la confección, lo estoy haciendo a mano y me lo están ejecutando señoras, mujeres cabeza de familia. La comercialización, yo no tengo un punto de venta, sino que lo vendo a través de Instagram y no hago una gran cantidad de camisetas, sino que hago sobre pedido. Cuando tenga 10 o 15 camisetas es que hago la producción. Ahí estoy hablando de que estoy vendiendo. Al final tengo un producto que es una camiseta. Esa camiseta puede hacer lo mismo que hace cualquier otra prenda, ¿cierto? Que es cubrirnos o darnos la posibilidad de estar vestidos. Pero cuando estoy hablando de estos 4 procesos distintos, estoy hablando de innovación a pesar de que todo el mundo haga camisetas de algodón, las tiña, las cosa y las venda a través de internet. Allí es donde hay innovación. ¿Estoy creando una idea a partir de cero? No, es decir, no hay innovación inicial. Pero sí estoy innovando en la forma de hacer algo, en la forma de usar algo que tal vez no estaba implementado. Supongamos que nunca antes se había utilizado los tintes naturales o elementos naturales de la naturaleza para sacar colores. Supongamos que eso no existiera y yo lo estoy implementando. Señor. Básicamente es como Shark Tank, el programa que precisamente presentan objetos o empresas que son básicamente que hacen lo mismo que ya está creado, pero simplemente que los presentan de otra manera, con un impacto precisamente hacia el medio ambiente, hacia la sostenibilidad, ya sea energética o precisamente, por ejemplo, en esos programas muestran, digámoslo así, no serían inventos, porque son más bien como una especie de reinvención de lo que ya está inventado. Así es. Simplemente es eso. Así es. Perdón, no vi quién estaba hablando. ¿Harold? Sí. Gracias, Harold. Creo que soy el único hombre en el grupo. Sí, ya me di cuenta, ya acabo de revisar el chat. Sí, Harold. Precisamente se trata de eso. Este tipo de programas lo que apoyan es la innovación, el emprender haciendo algo distinto, no porque la invención sea desde cero, sino porque están rediseñando o modificando algo que ya existe y que además tiene un impacto diferente, un impacto económico, por supuesto, social, en el medio ambiente, en la economía, en las prácticas económicas también. Bueno, hay una cantidad de formas de innovar. Entonces, siempre que nosotros hablamos de creatividad y de innovación, estamos hablando o se nos viene a la mente como aquella persona que es capaz de tener las ideas más alucinantes en la galaxia. Y no se trata de eso. Cualquier persona puede crear o ser creativo y cualquier persona también puede innovar. Sí, pues están en función de ello, ¿no? En función de crear, de poder mejorar algo que ya existe o añadirle valor y sobre todo entendiendo que la innovación debe ir dirigida, cuando hablamos de pensamiento en diseño, debe ir dirigida a solucionar un problema de una comunidad en específico con la que cualquiera de nosotros vaya a trabajar. Y otro elemento importante a tener en cuenta es la iteración. Cuando hablamos de iteración,
nos referimos a ese proceso de repetir varias veces algo. En pensamiento en diseño, la iteración se refiere a cuando ya proponemos la solución a un problema, diseñamos esa solución, es decir, generamos un prototipo, lo exponemos o lo ponemos a evaluación, lo ponemos a que la gente experimente con este modelo para saber qué tan bien lo hicimos, qué tan mal lo hicimos, qué podemos mejorar. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una página web. Creamos una página web, la diseñamos, le pusimos todo lo que nosotros creíamos que era, toda la información que consideramos pertinente, los enlaces que consideramos pertinentes, bueno, todo está allí. Le decimos a alguien que navegue en esa página y resulta que para esa persona encontrar algo fue súper complicado. No supo dónde encontrar los números de contacto, no sabía dónde ver el catálogo de productos, no supo cómo llegar a la parte de sugerencias, no encontró, hablando otra vez de las camisetas, no encontró la tabla de medidas. Eso hace que la percepción de esta persona me permita a mí recibir unas recomendaciones y más allá de eso, obtener una retroalimentación para mejorar mi prototipo, es decir, para mejorar esa página web. Y yo le aplico esas mejoras y la vuelvo a poner en funcionamiento y vuelvo a recibir una queja por allá de alguien que me dice, oye, no encuentro, pedí esta camiseta y resulta que esta camiseta ya no la tienen en venta, ya la bajaron del catálogo o ya ese diseño no lo hacen, X cosa. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso me hace a mí no solamente estar al tanto de lo que sucede, en este caso con mi página web, sino recibir esa información, insisto, como una retroalimentación para que mi proyecto o mi prototipo sea mejorado. Recuerden que ese prototipo o eso que nosotros vamos a mostrar como la solución a un problema debe satisfacer las necesidades de alguien, de esa comunidad para la que yo estoy trabajando, de ese grupo de personas para la que yo estoy trabajando. Entonces, por lo tanto, si ese grupo de personas hace comentarios, hace modificaciones, sugiere cambios, debo verlo como un proceso positivo, como una retroalimentación que me permite a mí generar un mejor resultado hasta que quede lo más parecido o sea totalmente lo que esa comunidad o esas personas desean. Porque recuerden que pensamiento en diseño es hablar de diseño centrado en los humanos o en las personas. Bien, ahora, ¿qué es el pensamiento en diseño? Hablar entonces de esta metodología es hablar, ya como lo hemos dicho, de metodologías innovadoras. Pero también es hablar de una metodología cuyo objetivo es precisamente crear esas soluciones creativas. Está centrado en las personas, como ya lo habíamos dicho, en comprender esas necesidades, en entender dónde están las expectativas, los sueños, cuáles son incluso los comportamientos de esas personas que se van a ver beneficiadas, para centrarnos en esa visión del mundo y de la realidad desde su entorno. Este pensamiento en diseño o esta metodología, y por qué hago tanto énfasis en estas palabras, es porque esta metodología trabaja con estas 5 fases. Y la primera de ellas es empatizar. Una palabra que hemos escuchado con mucha frecuencia últimamente es la empatía. Todo esta falta de empatía, a todos nos hace falta empatía, no tuvieron empatía, es que necesito trabajar en mi empatía, es que aquí no hay empatía y así sucesivamente. ¿Pero qué será empatizar? Pues podríamos considerarlo que también se puede definir como conectar. Y para ese conectar, más adelante vamos a ir explicando cada una de estas fases, hoy es la fase inicial o la fase 0, para hablar de empatizar, o para hablar de conectar, es que esta fase me permite a mí descubrir las necesidades. Y para yo poder descubrirlas, tengo que ponerme del lado de las personas. En este caso, ponerme del lado de los estudiantes. La segunda fase, la definición o la fase de definir, para poder entender dónde están los retos y las necesidades principales. En la tercera fase tenemos la ideación, el pensar creativamente, el proponer soluciones, el imaginar las posibilidades de poder resolver un problema. En cuarto momento tenemos la fase de prototipado o prototipar, y aquí es donde empieza a tomar forma
aquella idea que seleccionamos en la fase anterior. Es decir, cómo materializamos esas ideas seleccionadas. Esto quiere decir que para poder materializar las ideas seleccionadas, hablamos de un prototipo que puede ser físico o que puede ser digital. No solamente hablamos de prototipo cuando estamos diseñando una super máquina, utilizando esta nueva tecnología para impresiones en 3D con materiales ecoamigables. Sí hablamos de eso, pero no únicamente nos referimos a eso. Un prototipo puede ser una fotografía, porque una fotografía me puede a mí dar una idea de cómo va a ser algo. Un bosquejo, un dibujo, un mapa conceptual, un diseño estilo render, por ejemplo, puede ser un prototipo. Han visto que cuando se va a construir algún lugar, no solamente llevan una maqueta, sino también que se comparten unos planos de manera digital. Pues eso me permite a mí darme una idea de cómo se va a ver el espacio. Esto, por supuesto, es un prototipo. Y en la última fase tenemos el testeo o la evaluación, que es el proceso de iteración. Esas 5 fases vienen o hacen parte de esta metodología de trabajo y de este mundo de la innovación desde 1969, cuando el economista Herbert Simon empezó a hablar de este pensamiento en diseño como una metodología para encontrar soluciones a distintos problemas, pero mediante objetos artificiales, es decir, mediante robótica. Las ciencias de lo artificial se llama el libro donde este economista, que además fue premio Nobel, empezó a plantear lo importante de generar este tipo de metodologías. Voy a pasarles aquí en el chat un libro, o el libro que estoy mencionando de las ciencias de lo artificial, que es escrito por Herbert Simon y de donde vienen los conceptos que estamos mencionando. Pero en 1970, en la Universidad de Stanford, el profesor David Kelley funda un instituto, con base en el concepto de pensamiento en diseño, y aquí empiezan a trabajarlo no solamente como lo que se debería hacer para crear una solución a través de un aparato artificial o de un objeto artificial, sino que empieza a aplicarse a la elaboración de nuevos productos, al desarrollo de nuevos productos. Por decir algo y por dar un ejemplo bastante simple, yo tengo una empresa de lácteos, que procesa lácteos, y voy a lanzar un nuevo yogur o un nuevo producto. Ese producto es un yogur griego. ¿Qué posibilidades tiene mi empresa de posicionarse en el mercado sabiendo que hay competencia, por ejemplo, como Alpina, como Polanta, como estas grandes marcas a nivel nacional? Para poder desarrollar yo ese producto, este profesor utilizó la metodología de pensamiento en diseño y de esa forma entender dónde estaban las necesidades de los distintos sectores para poder precisamente decir a la empresa, mire, mejor no desarrolle un yogur griego, mejor desarrolle un queso parmesano. Así, de esa forma, estaba centrada en la necesidad de las personas, que para el caso que yo estoy poniendo, pues no me están diciendo que quieren yogur griego, sino que quieren probar un queso parmesano más rico o más barato o en una presentación diferente, tal vez. En todo caso, iba dirigido al desarrollo de los productos. Pero en el 2008, fíjense que pasó bastante tiempo, de 1970 al 2008, Tim Brown es el creador de una empresa que se llama IDEO a nivel internacional, encargada de generar consultoría a distintas organizaciones, tanto del sector tecnológico como de cualquier otro sector, que querían implementar esta metodología de pensamiento en diseño para resolver sus problemas. Y cuando les digo que resolver sus problemas, es que Tim Brown dice que esta metodología se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto que, por supuesto, tenga en el centro a las personas. Si estamos hablando de proyectos tecnológicos o del desarrollo de fórmulas químicas, de patentes, de otro tipo de inventos, pues claramente no es la metodología esperada ni la metodología ideal. Pero si estamos hablando de
este tipo de proyectos o del desarrollo de productos que quiere complacer o que quiere satisfacer las necesidades de un grupo de personas, podemos hablar de que se puede hacer a través de esta metodología que es el pensamiento en diseño. Entonces, desde el 2008 empezó a hablarse de este design thinking y empezaron a crearse además muchos productos que en primer lugar fueron de empresas tecnológicas como Apple, como Microsoft, como empresas dedicadas pues, a este tipo de tecnología, y empezaron a generar, como les decía, muchas soluciones a una cantidad de problemas que tenían estas empresas y que terminaron pues de posicionarlas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que nosotros podemos aplicar esta metodología de pensamiento en diseño en el ámbito educativo? Y segunda pregunta, ¿estamos preparando a los estudiantes en las habilidades que se necesitan para asumir los retos del siglo XXI? ¿Qué me dicen? Quisiera escucharlos, que no los he escuchado, sino un poquitico nomás. ¿Podría poner la primera pregunta? No, la primera pregunta se las hago yo. ¿Será que podemos aplicar pensamiento en diseño o design thinking en el ámbito educativo? Bueno, la idea, por ejemplo, de aplicarlo, bueno, no sé, de pronto mis compañeros que están aquí me vayan a matar después, pero la idea es que nosotros somos un grupo de docentes que pertenecemos a diferentes instituciones educativas y pues la idea precisamente que hemos tenido es como preparar a los jóvenes para que ellos sean a su vez formadores en la parte tecnológica de a distintos miembros de la comunidad que de pronto tienen problemas en el manejo de dispositivos electrónicos y de pronto, por ejemplo, plataformas. Entonces, por ejemplo, tenemos, la idea es que estos jóvenes puedan ser como facilitadores o alfabetizadores digitales de otros miembros de la comunidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo que en nuestra comunidad o en la comunidad donde están inmersos los jóvenes hay ese tipo de problemáticas, pues, y nosotros vamos a, digámoslo así, como a través de ellos, generar esa alfabetización digital, pues obviamente sí podemos decir que se puede aplicar el design thinking para esto, porque de pronto nosotros a través de eso podemos generar alguna herramienta, alguna aplicación o algún tipo de elemento que pueda ser utilizado por los estudiantes para explicarle a su vez a las personas cuál es la importancia de ciertas herramientas o ciertas plataformas digitales que ya están, que ya existen de hecho, pero que de pronto las puedan utilizar para facilitar a su vez realizar transacciones o realizar ciertas cosas utilizando las plataformas digitales. Gracias, Harold. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo. Dígame. Bueno, cuando nosotros hablamos de las habilidades necesarias para el siglo XXI, casi siempre nos enfocamos en que son aquellas que son tecnológicas, ¿cierto? Pero en realidad es un cúmulo de habilidades que nuestros chicos deben fortalecer para poder enfrentarse a todos esos cambios que se nos vienen encima o que se nos están viniendo encima como avalancha. Si nosotros miramos las bases del design thinking, como en empatizar, definir, idear, prototipar, probar, es algo que estamos haciendo en nuestros encuentros pedagógicos con los muchachos. Sin embargo, no mirábamos que es un enfoque que lo veníamos aplicando, pero digamos que no
desde el enfoque que tú nos estás mostrando, sino desde el enfoque de nuestras propias asignaturas. Yo cuando veo esto, prácticamente me voy a mi clase de lenguaje de producción escrita, donde el niño tiene que empatizar con un problema social, donde tiene que aprender a definir, a saber cuál es la base de ese problema, donde tiene que idear una planeación, o sea, un escrito, un borrador, le llamamos nosotros, para entregar un texto, y ahí está ellos haciendo un prototipo, y luego ese texto, ese borrador, ese prototipo que él hizo, empezó a aplicar lo que lo que llamas iteración, que es la lectura de varios estudiantes de ese mismo texto, y ese texto allí está siendo probado, evaluado, y es retroalimentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, hasta que queda un texto, el texto original o el texto que nosotros vamos a usar para, llámese periódico, llámese portafolio, llámese la actividad final que yo les haya ubicado. Allí estoy aplicando esa metodología para desarrollar habilidades comunicativas que lo están preparando para el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos hace falta, diría yo? Trabajar en equipo, ¿verdad? Como que eso mismo o esos mismos pasos lo llevemos a cabo todos, desde todas las áreas, que es, como decía Harold ahorita, es el ideario nuestro, para entonces sí llevarlo a un plano más alto, donde no solamente va a desarrollar una habilidad, sino muchas de las habilidades que desde nuestras asignaturas nosotros podemos fortalecer en ellos. Muchas gracias, profe. Definitivamente tienen razón ambos, porque el pensamiento en diseño sí se puede aplicar a la creación o a la ideación de soluciones que vayan en la vía de lo tecnológico, como el caso que expone el profesor Harold, de no solamente capacitar a los estudiantes, sino que estos estudiantes sean facilitadores de la información y formadores, además, de otras personas. Pero tenemos en nuestra realidad que no todas las personas tenemos acceso a la tecnología. Y así como no tenemos acceso a la tecnología, no tenemos acceso tampoco a Internet. O hay personas, pensemos en personas mucho mayores que nosotros, que tampoco tienen un interés en conocer de estas tecnologías o en conocer de estas nuevas formas de comunicarse. Sin embargo, tenemos el otro lado de la moneda, como lo decía la profesora, que no vi quién era el que estaba hablando, me perdonan por favor. Su nombre, profe. Tanya. Tanya, como decía la profesora Tanya, en este caso tenemos un proyecto totalmente, aún tal vez sin conocer la metodología de pensamiento en diseño, que está enfocado a realizarse de manera colaborativa, de manera creativa, pensando en un problema, planteando una solución, iterando, es decir, con todas las fases del pensamiento en diseño, pero que va a resolver otro tipo de inconvenientes o otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con lo tecnológico. Que la profesora Tanya puede decir, vamos a hacer un periódico o un medio de comunicación a través de redes sociales. Sí, lo puede hacer y ahí estaríamos vinculando, digamos, algo de tecnología. No, que es que no vamos a hacer eso, vamos a hacer es un periódico mural o vamos a hacer es las noticias o los diferentes textos que vamos a producir, los vamos a hacer en carteleras y los vamos a pegar por toda la institución o en el parque del municipio o en el sitio más visible que tenga nuestra ciudad. Eso también hace parte de una tecnología, de algo mucho más tradicional, sí, pero que sigue enfocándose en estas fases de encontrar un problema o de definir un problema, de plantear una solución, de generarla o a través de ese prototipo, llevarla pues a la evaluación o a la iteración para que a través de esto pues quede resuelta esta necesidad. Vemos la necesidad, por ejemplo, de la información a través del trabajo de la profesora Tanya y la necesidad del acceso a la tecnología a través del trabajo de la profesora Harold. Entonces, ahí hay dos ejemplos en que definitivamente el design thinking sí puede involucrarse o traerse al ámbito educativo. Pero también, como estaban diciendo ahorita acá por el chat la profesora Nancy, seguimos en gran parte con una metodología tradicional, una metodología en la que preparamos un contenido para los estudiantes, realizamos unas actividades que tenemos dispuestas, evaluamos ese contenido y de acuerdo a unas competencias o de acuerdo a unos estándares sabemos si el estudiante pasó o no pasó y si quedó apropiado o no quedó apropiado ese tema
viene después esa preocupación, ¿ya? Entonces, sí hace falta precisamente que innovemos en la forma en la que nosotros estamos impartiendo nuestras clases y que tratemos de hacerlo de manera distinta para traer hacia el ámbito educativo estas metodologías que por supuesto cambian y enriquecen la forma en la que podemos desarrollar el trabajo con miras a mejorar o a fortalecer esas habilidades que necesitan los estudiantes en esta sociedad en la que vivimos, porque es totalmente distinta a en la que nosotros crecimos o cuando nosotros éramos estudiantes de colegio. Esas necesidades van cambiando y por supuesto también las habilidades de los estudiantes deben ir cambiando. Cuando hablamos, por ejemplo, de esas necesidades, hablamos de casos como implementar o involucrar el pensamiento computacional en distintos procesos académicos. Y cuando hablamos de pensamiento computacional, no podemos decir, ay, no, es que yo soy profesor de inglés, de castellano, de ciencias naturales, de artística, yo no tengo ni idea de informática ni de computación. No se trata de eso. El pensamiento computacional se trata de generar una estructura lógica o de pensamiento lógico, de entender unos algoritmos, unos patrones para poder llevar a cabo para poder resolver una situación. Es decir, entender unas instrucciones. Y ese pensamiento computacional está marcando todo lo que nosotros estamos desarrollando actualmente. Hay muchas instituciones que están implementando el pensamiento en diseño para fortalecer las habilidades de los estudiantes. Y muchos de esos casos se ven en escuelas o en colegios en otros países como en Estados Unidos, donde empezaron a implementar el pensamiento en diseño o el design thinking para la actualización curricular, para esos contenidos programáticos de cada una de las asignaturas, pero centradas en las nuevas habilidades de los estudiantes, en las nuevas necesidades del entorno y además en las necesidades o en las condiciones de su entorno. Y su entorno era la comunidad académica, la comunidad o en general, y por supuesto también la familia, qué condiciones veía la familia que debían tenerse en cuenta en las distintas áreas académicas. En un trabajo conjunto se aplicó este pensamiento en diseño, precisamente en este caso para la actualización curricular o para la malla curricular. Vemos también que hay habilidades o que hay trabajos que se realizan, por ejemplo, implementando los elementos o las actividades desde robótica, pero en clases que no son necesariamente de robótica, que estamos realizando cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con este enfoque, pero que al mismo tiempo estamos trabajando competencias ciudadanas que son tan importantes, o que es lo que nos está hablando de estas habilidades del siglo XXI, de estas competencias del siglo XXI. Trabajo en equipo, habilidad para comunicarnos oralmente y de manera escrita, habilidad para liderar proyectos, habilidad para expresar nuestras ideas, habilidad para trabajar con tecnología. Y todo esto lo podemos abordar nosotros con esta metodología desde las distintas áreas que orientamos, sea cual sea el nombre de esas áreas, ¿verdad? Esa es una de esos beneficios que tiene el pensamiento en diseño en la educación. ¿Por qué? Porque este transforma la manera en la que desarrollamos el proceso de enseñanza-aprendizaje o el proceso pedagógico. Hay una mejor colaboración, creamos soluciones que se ajustan al aula. El ejemplo que pone la profesora Tanya me parece maravilloso, porque está pensado para generar en ellos una mejor habilidad o reforzar esa habilidad de lectoescritura o de escritura, de pensamiento crítico, de investigación, pero que se va ajustando a la necesidad que ya va viendo en el trabajo de los estudiantes. Hay una mayor seguridad creativa, es decir, se valora el esfuerzo de los estudiantes. No se tacha, no se corrige, no se burla, sino que se fomenta, se implementan estrategias para que los estudiantes crean y sean seguros de las habilidades que están desarrollando y de cómo están avanzando en la realización de esa actividad que se está proponiendo. Y eso, por supuesto, nos lleva a motivar a los estudiantes para superar el estancamiento y que las clases sean mucho más amenas, si no más divertidas, por lo menos más agradables, porque es difícil tener a todo el mundo contento, no todas las personas son iguales, no todos los estudiantes van a tener el mismo problema, pero por lo menos la forma en la que desarrollamos la clase va a ser más amena. Yo como experiencia personal les cuento, yo dicto una materia a la que mucha gente le huye, que se llama metodología de la investigación.
y en este caso metodología de investigación en ciencias sociales, o también tiene el nombre de investigación en comunicación. Y esa asignatura es el terror de mis estudiantes. Gracias al trabajo que yo he venido desarrollando, medio gamificación, medio design thinking, porque tiene un poco de todo, y también por supuesto que le he dado una parte importante al trabajo autónomo. Los estudiantes llegan sí con mucha prevención al aula, a la asignatura como tal, pero con el paso del tiempo se van dando cuenta del trabajo que implica o de lo chévere que es investigar a pesar del trabajo que implica. Y eso ha hecho que los resultados para semillero de investigación, para la universidad, para los mismos estudiantes, pues sean mucho más satisfactorios. Claro, no son el 100% de los estudiantes que tienen esa percepción, pero los que han hecho el trabajo juicioso, los que han hecho el trabajo bien, los que se han puesto la camiseta como se dice, han obtenido muy buenos resultados, no solamente en la asignatura o en el rendimiento académico, sino también que hemos tenido la oportunidad de presentar sus trabajos en congresos y en eventos nacionales y hasta internacionales. Entonces, eso hace que nuestra clase, por lo menos esa clase de metodología de investigación, que como les digo, a mucha gente le parece aburrida y tediosa este tipo de materias, pues sea un poco más agradable y un poco más entretenida y se vean frutos distintos a los que pensamos que se iban a ver en principio. Así que definitivamente este tipo de metodologías innovadoras sí transforman la educación y sí pueden verse grandes resultados. Otra parte importante dentro del pensamiento en diseño es el mindset, es decir, esa perspectiva o esa capacidad de poder generar mejores espacios, para que la participación sea mayor o sea mucho más activa. Y esto quiere decir que para que se dé, pues necesitamos tener este mindset que nos permite generar, como lo digo, es la posibilidad de tener estos espacios en los que se da como la posibilidad de salir de la zona de confort, de cambiar la forma en la que comúnmente se hacen las cosas. Es uno de los elementos más importantes para desarrollar el pensamiento en diseño. Este mindset o esta posibilidad de ver las cosas de una manera distinta me permite entender dónde está ese diseño centrado en los humanos o en el ser humano. Cómo fomentar la colaboración en el aula. Además, vivir en experimentación constante. Yo creo que ustedes, al igual que yo, están todo el tiempo buscando maneras, buscando estrategias, ideando planes para generar en los estudiantes más interés por las asignaturas, para ayudarle a aquel estudiante que de pronto no ha tenido un buen rendimiento, a que suba esa nota, esa calificación, y más allá de subir la calificación, pues es el trabajo que se hace en la asignatura sea significativo para él o para ella. Esa constante experimentación es precisamente la que nos hace pensar que necesitamos este mindset para poder desarrollar el pensamiento en diseño en el aula. Y como lo he dicho en anteriores ocasiones, creo que desde que escogimos el camino de la pedagogía, de la docencia, somos más optimistas que los demás. Así que el ser optimista ya hace parte de nuestro ADN y por lo tanto necesitamos seguir siéndolo para poder aplicar este pensamiento en diseño. Los resultados quizá no se vayan a ver el primer mes, el primer periodo, el primer semestre, tal vez en el primer año. No lo sabemos cuándo se pueden dar estos resultados. Pero lo que necesitamos es ser constantes, persistentes y optimistas para poder implementar este tipo de metodologías, cambiar el concepto tal vez a nuestros compañeros, a nuestros directivos docentes y a los mismos estudiantes de poder cambiar las cosas. Yo lo digo por experiencia propia y no solamente porque estoy dictando este curso, sino también porque lo he visto en mis estudiantes. Ok, profesora Inés, un gusto siempre. Espero que esté muy bien. Entonces es importante que tengamos cuenta que esta es una de las condiciones también para desarrollar esta metodología en el aula. Además de este sacudón que nos lleva, el pensamiento en diseño, que es el mindset o cambiar esta perspectiva, también nos promueve o nos pide que tengamos dos tipos de pensamiento, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Cuando hablamos de divergente, es esa fase
del pensamiento, o ese tipo de pensamiento en el que nos abrimos a conocer cuáles son las necesidades, cuáles pueden ser las posibles soluciones para llegar a posibilidades creativas. En esta fase o en este tipo de pensamiento podemos encontrar la fase 1, la fase 3 y un poco también la fase 5. ¿Por qué? Porque para nosotros poder conocer cuáles son las necesidades, estamos en la fase 1 de empatizar y necesitamos estar abiertos a obtener un montón de información, receptivos de todo lo que nos pueda decir nuestra comunidad, nuestro grupo con el que vamos a trabajar. Además, divergente, pensamiento abierto para generar, por ejemplo, una lluvia de ideas y generar soluciones creativas o posibilidades creativas. Yo no me las sé todas, yo no soy la única persona capacitada para pensar en una solución para este problema. Mis estudiantes, a pesar de que sean menores que yo, con menos experiencia que yo, con menos formación que yo, tienen una perspectiva del mundo totalmente diferente y eso puede enriquecer la que yo tengo. O entre todos podemos generar una solución que a ninguno se le haya ocurrido antes. Entonces, este tipo de pensamiento hace que tengamos mayores posibilidades de crear. Y luego viene, el pensamiento convergente. Es ese pensamiento en el que cerramos, pero no nos cerramos porque decimos, ay, es que es lo que yo digo y ya. Cuando se trata de cerrar es para pensar hacia dónde vamos a enfocarnos, cuál es la solución que debemos elegir y, por supuesto, qué decisiones debemos tomar. Aquí, en este tipo de pensamiento, podemos encontrar la fase 2 y la fase 4. La fase 2, definición del problema, es decir, dónde nos vamos a enfocar. Y la fase 4, de todo lo que ideamos en esta fase 3, cuál es la solución que vamos a elegir para poder llevar a cabo el prototipo. ¿Ya? ¿Qué necesitamos entonces para poder implementar el Design Thinking? Colaboración, es decir, equipo multidisciplinar. El Design Thinking es una metodología ágil y una metodología colaborativa e interdisciplinar. Por lo tanto, necesitamos la colaboración, los conocimientos, la experticia de nuestros compañeros de distintas áreas, del profe de matemática, del profe de inglés, del profe de artística, de la profe de castellano, de la profe de biología, de la profe de física. Podemos hacer un gran proyecto para nuestra institución, teniendo en cuenta que necesitamos distintas disciplinas, distintas áreas del conocimiento y por lo tanto también distintas formas de abordar un mismo problema. Materiales, y cuando hablamos de materiales hablamos de elementos del entorno, sobre todo para lo que vamos a hacer en esta ruta de aprendizaje, que tiene que ver con cultura maker en el aula y el aprovechamiento de materiales del entorno, pero también, pues si se puede, el acceso a tecnología, celulares, tablets, computadores, acceso a internet. Hay colegios, instituciones en donde ya se cuenta con laboratorios o espacios makers. Estos espacios pues le permiten a los estudiantes tener acceso a un nivel mayor de este tipo de metodología, que ya la creación con elementos de electrónica, de robótica, la creación de prototipos en este tipo de materiales, de estas piezas que crean, que imprimen, por ejemplo, en 3D. Eso también hace parte de esta metodología. Sin embargo, en nuestra clase, en nuestro salón, podemos disponer del espacio de trabajo, es decir, hacerlo más abierto, eliminando las filas, para que nos sintamos todos como en la misma posibilidad de participar, y los materiales de acuerdo a la actividad que cada uno vaya a desarrollar, que conforme pasa el tiempo se van a dar cuenta que los materiales son bastante sencillos de conseguir. Y no sin antes mencionar que necesitamos una disposición desde nuestra perspectiva de realizar el trabajo, de soltar un poco el control, de permitirle a los estudiantes vivir en experimentación, de darnos nosotros la posibilidad también de salir de esa zona de confort y por lo tanto también de entender nuevas formas de aprender y de enseñar y también, ¿por qué no?, de desaprender. Entonces, esto es lo que se necesita para poder generar ese pensamiento en diseño. Como les decía, esta es la fase 0 o la fase inicial de esta metodología de aprendizaje o esta metodología para poder abordar distintos proyectos que, como lo decía hace un momento en el principio, lo que pretende es ayudarnos a resolver diferentes problemas que tienen que ver con las necesidades que presenta nuestra comunidad, nuestros estudiantes, problemas que se presentan en las familias tal vez de ellos,
y a los que nosotros podemos llevar alguna solución desde el quehacer pedagógico también. O simplemente para pensar en una solución para un problema que se presenta. Pensemos, por ejemplo, en la forma en la que se lleva a cabo una asignatura o en la que estamos desarrollando nuestras clases. Gracias por su atención, han sido muy amables. Ahora sí abro el espacio para las preguntas. ¿Alguien quisiera comentar algo antes de irnos? Bueno, por mi parte, más que preguntas, profe, es agradecerle. Creo que todo quedó bastante claro y las preguntas ahora las tenemos que hacer nosotros para el proyecto. Lo que vamos a hacer más bien. Así es, y la idea es que precisamente tomemos todo lo que vamos viendo en este diplomado, en cada una de las semanas, y que ustedes puedan ir implementando también cada una de estas fases del pensamiento en diseño en la realización, en la proyección de su experiencia propia, ¿no? Bueno, si nadie más quiere agregar algo, entonces les agradezco nuevamente por su atención. La próxima semana ya iniciamos con la realización de las experiencias, en lo que tiene que ver pues con la experiencia Maker, que es la primera que realizamos. Así que a través del grupo de WhatsApp, para quienes no están todavía, ahora que terminemos, si no están todavía, les recuerdo, por favor, escríbanme sus datos, su nombre completo, número de cédula y número de celular para pasárselo al asesor de acompañamiento y que los puedan contactar para que la próxima semana tengamos listos los materiales y podamos desarrollar la experiencia pues en la sesión sincrónica. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su atención y su participación. Muy amables. Gracias, señor. Igual para usted. Hasta luego. Que esté muy bien.